un poquito más. Y vamos a leer de los versículos 15 al 22. Hebreos 9, versículos 15 al 22. ¿Ven? La palabra de Dios dice así. Así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Voy a invitar para que me acompañen con una oración. A lo mejor si le vamos bajando un poquito. Ok, bendito Dios, te agradezco, Señor, la bendición que me das de poder compartir la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que estás haciendo la obra, Señor, en esta iglesia, Señor, en este lugar, Padre. Gracias también porque sé que todo proviene de ti, mi Dios, y es para ti, mi Dios. Gracias también, Señor, nuevamente porque sabemos, Señor, que es tu voluntad, Señor, que nos podemos reunir, Señor. Y también la oportunidad que nos das por poder alabar y glorificar tu santo nombre, mi Dios. Ahora en estos momentos, Señor, pongo en tus manos este mensaje, Señor. Seas tú quien hable a través de tus siervos, Señor, sean tus palabras, sea tu Santo Espíritu, Señor, que ilumine, Señor, que ministre, Señor, nuestros corazones, que nos enseñe, Señor, a través de tu palabra, Señor. No esa voz de hombre, sino seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, a veces vocables, Señor. Te ruego, mi Dios, para que tú seas quien enderece, Señor, mi boca, Señor, al hablar, Señor, las cuerdas vocales, Señor, para que pueda fluir tu palabra, Señor, y pueda ser entendida, Señor. Te lo pido y te lo ruego, mi Dios bendito, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, estamos continuando, estamos continuando más bien el estudio del libro de Hebreos, que lo estamos llevando al pastor. Y ahora me tocó compartir precisamente estos versículos. Este pasaje que, digamos, de alguna forma concentra lo que ya se ha venido hablando en los últimos mensajes, en los últimos domingos. Voy a recapitular un poquito acerca de lo que se ha hablado. Por ejemplo, en el capítulo 8, habíamos visto, o más bien ya desde el capítulo 8 se nos hablaba de la institución de un nuevo y mejor pacto. No sé si recuerdan ahí ese mensaje, pasa aproximadamente 15 días. Y Cristo precisamente como mediador y sumo sacerdote de este nuevo pacto, ya que pues el primero no había sido respetado por el pueblo de Israel. La imperfección de este primer pacto pues no había funcionado o no servía más bien para que el pueblo de Israel pudiera alcanzar la salvación. Después en el capítulo 9 se empieza a ver, o más bien el autor de Hebreos pues les recuerda precisamente a los hebreos cómo funcionaba este primer pacto, es decir, empieza la descripción del funcionamiento de este primer pacto, cómo era, digamos, un símbolo acerca de lo que, pues, de la actualidad y cómo funcionaba dentro del templo. De algunos, menciona incluso el autor en el principio de este capítulo 9, algunos elementos que eran importantes de este pacto dentro del templo. Los describe. Pero a final de cuentas termina versículos casi anteriores al 15 que leímos hace un momento, pues nos menciona que estas ofrendas y sacrificios, estos rituales, pues a final de cuentas no podrían lograr un cambio en las personas, como lo dice el versículo 9 de este capítulo de Hebreos. Si lo tenían a la mano, lo vamos a leer. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Este pasaje en particular, este versículo, perdón, en particular, vamos a tenerlo en mente, nos va a ayudar
en esto que se va a explicar más adelante. Ahora, entonces, al final de cuentas, todo esto que se venía haciendo, pues era temporal. Entonces era necesario precisamente un nuevo pacto. Y a partir del versículo 15, digamos que el versículo 15 de este pasaje, de este capítulo 9, digamos que como que resume los primeros versículos del capítulo 9, y al mismo tiempo nos da entrada para los siguientes versículos que que vamos a explicar y que vamos a ver en esta hora. Comentaba hace rato lo de la teología del pacto, porque cuando estaba estudiando este pasaje resaltaron muchas cosas que vienen de esto y espero poderles compartir. Digo, no me voy a meter en esa doctrina a fondo, pero hay muchas cosas que salen de aquí precisamente. Y bien, leyendo el versículo 15 para entrar ya en el tema, digamos que vamos a profundizar un poco más en lo que hemos venido estudiando en los últimos domingos. Versículo 15, realmente lo voy a volver a leer, dice: así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En este pequeño versículo vienen muchas cosas. Concentra lo que habíamos dicho, como habíamos mencionado ya desde el versículo capítulo 8, pues se venía mencionando, el autor de Hebreos nos viene mencionando la necesidad de un nuevo pacto, porque era necesario, porque no funcionó el primero. Y nos empieza y nos introduce en el 9, como he mencionado ya antes, precisamente de lo que era el templo, los sacrificios que tenían que hacer, todo el ritual sacrificial que se tenía que hacer. Pero como he mencionado, esto no era suficiente. Por eso es que se necesitó de un mediador, de un nuevo pacto. Ahora, ¿qué es un mediador? Vamos a entender esta palabra, mediador. Mediador, pues, es un intercesor, es un intermediario, quien media entre dos partes, quien negocia entre dos partes que estén en disputa y busca precisamente la reconciliación entre estas dos partes. Eso es un mediador. En términos bíblicos, pues se nos describe a los seres humanos como enemigos de Dios. Sí, nosotros somos enemigos de Dios. O éramos enemigos de Dios. Los que ya nos hemos convertido, ya no. Porque nos habíamos rebelado y nos habíamos negado a obedecer la ley de Dios. En sí, en general, la humanidad se ha constituido como enemiga de Dios. Se ha rebelado ante Dios. Se niega a obedecer sus mandamientos. Y algunos pueden decir: no, yo no me he negado, yo no me he rebelado. De hecho, yo sí creo en Diosito. He escuchado por ahí algunas personas dicen: yo trato de seguir los mandamientos. Pero eso sí, no voy a la iglesia, pero sí trato de seguir los mandamientos. Pues realmente, según la Biblia, somos pecadores, y según a la luz de las Escrituras, somos enemigos de Dios. De una u otra manera, no podemos agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Entonces, eso trae como resultado, a causa del pecado del hombre, pues la ira de Dios sobre la humanidad. Y recordemos que la sanción o el pago del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Romanos 6:23 precisamente es lo que nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, realmente la humanidad, eso está condenada a la muerte. Y no me refiero a una muerte física. De alguna manera, físicamente todos vamos a llegar a un momento en que vamos a morir. Como se dice coloquialmente, vamos a entregar el equipo, ¿no? Físicamente. Sin embargo, la muerte a la que se refiere es una muerte que va más allá, una muerte espiritual, una muerte que nos aparta, que nos separa de Dios. Entonces, precisamente para cambiar esta situación, pues era necesario que nos reconciliáramos con Dios. Y precisamente para llevar a cabo esta reconciliación, pues Dios el Padre designó y envió a su Hijo para que fuera nuestro Redentor. Como dice ahí en Primera de Pedro, pues lo ponemos en la pantalla, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, en la Nueva Versión Internacional, en esta versión nos dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Sí? Es decir, el Señor, nuestro Dios, escogió precisamente a Cristo para que pudiera ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. En Efesios, también capítulo 1, versículo 5, en la versión traducción del lenguaje actual, también nos dice de esta manera: Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo, para adoptarnos como hijos suyos, pues así se había pensado hacerlo desde un principio. Es claro aquí estos dos pasajes, versículos,
que nos hablan precisamente de que Dios precisamente ya había establecido que el Señor Jesucristo viniera a este mundo a dar su vida por nosotros. Incluso aquí nos dice que lo hizo desde antes de la creación, ya estaba planeado, planeado precisamente que viniera el Señor Jesucristo para dar el sacrificio precisamente por nosotros. Precisamente en lo que es la teología del pacto, esto también se le llama como, o se le conoce como pacto de redención, que es precisamente el acuerdo precisamente de la Trinidad para salvar al hombre. Pero antes de que Jesucristo fuera enviado, Moisés fungió como un mediador también. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, lo que hemos visto, Moisés también era un mediador, fue un mediador. No como Jesucristo, de hecho, fue mediador porque entre Dios y el pueblo de Israel, cuando Dios, por medio de él, le dio la ley precisamente a los israelitas. Por eso se menciona que Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, cuando le es entregada la ley en el Sinaí. Por medio de él se entrega la ley al pueblo de Israel, todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que realizar este pueblo para por lo menos estar, o tratar de agradar un poco a Dios. De acuerdo pero ahora, ¿qué es la palabra pacto? Hablando de pacto, esto se le conoce como antiguo pacto también. Bueno, pacto, según la Real Academia de la Lengua, nos dice que un pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Un tratado entre dos partes, digamos una negociación. Algunos académicos definen el pacto como un convenio solemne, formal, estricto y condicional, en el que se establece una obediencia a cumplir a una o varias ordenanzas y recibir retribuciones si se obedecen o sanciones en caso contrario. Eso es, digamos, técnicamente lo que significa pacto, que es de lo que nos viene hablando la Biblia estos últimos versículos, últimos capítulos. Y precisamente en la Biblia esta palabra se usa para describir los acuerdos que Dios ha hecho precisamente con diferentes personas. Hemos estudiado precisamente diferentes pactos. El pacto, por ejemplo, que hizo con Abraham, ¿verdad? Con Noé también. Y se recuerdan estas historias bíblicas. Y ahora precisamente nos viene hablando de un antiguo pacto que se había hecho precisamente con Moisés, cuando se entrega la ley, como ya he mencionado, y ahora también nos habla de un nuevo pacto que entra en vigencia ahora con Jesucristo. Entonces, de esta manera, pues, Dios precisamente nos ofrece diferentes promesas maravillosas y claro, pide también que se obedezcan ciertas reglas a cambio. Ahora, desde una perspectiva histórica redentora, hay un pacto que se le conoce el pacto de obras, o el pacto por obras, que es el primer pacto que se ve en las Escrituras, ¿verdad? Este pacto por obras se puede observar desde que Dios creó al hombre. Lo podemos ver ahí en el libro de Génesis, en el Génesis 2, si lo quieren buscar, Génesis 2, 16 versículos 2, 17. Que nos dice así, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, precisamente algunos teólogos consideran que se puede observar el lenguaje del pacto en este pasaje, en estos versículos. ¿Por qué? Porque precisamente Dios había puesto a Adán en el jardín, le había dicho que podía comer de todo el árbol, aquí hay una bendición, digamos la bendición que podía comer de cualquier árbol que tuviera ahí, pero le da una condición nada más, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso no comas, porque el día que lo hagas, ¿qué dice el pasaje? Morirás. Acá hay una condición. Puedes comer de lo que quieras, menos de ese árbol. Si lo haces, mueres. Entonces, por eso algunos teólogos ven en este pasaje el inicio del pacto, o el primer pacto que hace Dios con el hombre. Un pacto por obras. ¿Por qué? Porque se está condicionando, digamos, la actitud pues sí, la actitud del hombre, lo que tiene que realizar. Y de alguna manera, pues esto también simboliza pues, lo que es la vida eterna. Sabemos, de hecho, que Adán fue creado precisamente en perfección, pues en perfección, en inocencia. De hecho, cuando Dios lo crea al hombre, pues no menciona que lo crea y va a vivir su tiempo. Hasta después
que es como cae, o peca más bien, es como ya empieza la degradación. Incluso dice, hay un pasaje más adelante, un versículo más adelante que dice que ya quita incluso el árbol de la vida para que no coman y vivan para siempre. Es decir, que prácticamente mientras obedecieran, mientras se mantuvieran dentro de la obediencia, pues iban a vivir el tiempo X, ¿sí? Que la Biblia no lo especifica, pero prácticamente tenían la vida eterna. Sin en cambio, cuando comen, pues precisamente es como caen y entran precisamente a la muerte. Y no muerte física, como he mencionado, sino una muerte espiritual, la separación completamente entre Dios y el hombre. Ahora, de la misma manera, se puede ver esa estructura, una estructura similar del pacto por obras, precisamente en esto que hemos venido mencionando acerca de la entrega del antiguo pacto o de la ley de Moisés a Israel en el monte Sinaí. Todo esto se nos viene narrando. Si ustedes tienen tiempo ahí en sus hogares, pueden leer desde Éxodo, del capítulo 20 al 24, y se nos narra precisamente todo esto, cómo Moisés va al Sinaí, el Señor pues dicta las leyes, no solamente los 10 mandamientos, hay toda una serie de leyes que vienen ahí que se describen de cosas que tenía que hacer el pueblo. Leyes de salud, leyes de humanidad, leyes de incluso con los esclavos, en fin, una serie de leyes que ahí se vienen describiendo. Entonces, ahí se puede ver precisamente que les promete su bendición y protección al pueblo de todos sus enemigos a cambio de la obediencia de Israel a estas leyes, a este pacto. Pero aquí hay un problema. Pero esta ley o leyes dadas a los hombres solo sirvió para algo, para evidenciar nuestra condición pecaminosa. Para eso sirvió esa ley. Lo podemos ver ahí en Romanos, si ponemos la siguiente pantalla, Romanos 3:20. Romanos 3:20 en nuestras versiones de nuestras Biblias dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que nos quiere decir es que la ley no te sirve para salvarte, pero la ley te sirve para saber que lo que estás haciendo está mal. Para más claro, en la traducción de Dios habla hoy, nos dice que porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley. Es precisamente lo que les mencionaba hace un momento al principio. ¿Cuánta gente no conocemos que nos dice, no, pues yo no voy a la iglesia, pero me porto bien? No, a lo mejor dicen, algunos dirán, pues es que yo no tomo, pero pues me porto bien, soy buena persona. ¿Para qué ocupo a Dios? Los ateos a veces también dicen eso. Que no necesito de Dios. Aunque yo sepa que estoy haciendo bien, mi conciencia está tranquila. Y aquí es precisamente donde les voy a pedir que lean el versículo 9 del capítulo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, que dice perfecto, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la conciencia y al que practica ese culto. Por muchas actividades que el hombre quiera hacer, por muchas cosas que digan, me porto bien. Es más, hay gente que incluso cada año, apenas el cambio de año, algunos acostumbran a ir a las calles y regalar alimento a los indigentes. Otros tantos, sobre todo los empresarios, hacen sus juguetones o teletones, juntan dinero para regalarlo a los, bueno, en teoría regalarlo, ¿no? Más bien es evasión de impuestos, pero bueno, es otro tema. Lo regalan para ayudar a los enfermos, a los niños que tienen familia, donan a las caridades, a los orfanatos, ¿sí? A los asilos. Mucha gente a fines de año precisamente tratan de hacer algo bueno. He escuchado por ahí muchos que dicen, no, pues este año vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a regalar juguetes a los niños de X orfanato, o vamos a ir a regalar cobijas a los que están en la calle. Las iglesias incluso también hacen lo mismo. Tratan de hacer obras, de realizar actividades, de realizar rituales, incluso convierten en rituales. Las iglesias también se llenan, sobre todo de cualquier iglesia, no hablando de iglesias evangélicas o cristianas o católicas. Cualquier iglesia se llena a fin de año.
Tratan digamos, de calmar un poco su conciencia. También en Semana Santa pasa algo similar. Buscan la parte religiosa o cumplir ciertos rituales, ciertas actividades. Pero si en cambio esto al hombre no pasa nada. ¿Por qué? Porque cambian, solamente cumplen un momento, pero al rato vuelven a lo mismo, vuelven a su pecado. En mi época de juventud, en la adolescencia, cuando tuve muchos amiguitos, y muchos de ellos eran católicos de hueso colorado, y es más, el 12 de diciembre era de ley que tenían que ir a la Basílica de Guadalupe, de rodillas. ¿Por qué? Porque ellos decían que era una manda, porque no querían tomar, porque según ellos decían, iban a dejar el licor, iban a dejar el alcohol, el vicio de las drogas. Y a lo mejor lo lograban 1, 2 meses, 3 meses, y otra vez a lo mismo, otra vez. Ya para el 14 de febrero ya estaban otra vez tomando. Y eso es general con toda la humanidad. Todo el hombre siempre tratando de hacer con su propio esfuerzo, tratar de hacer algo bueno, pero nada más para calmar su conciencia. Sin embargo, esto no es suficiente, no es posible. La misma palabra nos los está escribiendo. Es lo mismo que pasaba con el pueblo de los hebreos, con el pueblo judío. Tenían un sistema sacrificial, una serie de ritos que tenían que cumplir. Y lo hacían cada año. Cada año llevaban con sus animalitos, sus corderitos o sus bueyes. Los que no tenían dinero iban con algo de grano. Cumplían el rito sacrificial. Pero nuevamente volvían a lo mismo, a sus pecados. Nuevamente volvían otra vez a defraudar a su hermano, a mentir. ¿Sí? Lo mismo pasa como pasa en la actualidad. No, esto no era suficiente. No había un cambio de ellos en la mente, en sus corazones. No había un cambio, simplemente era para cumplir. Y de hecho, si vemos en la Biblia, cuando Jesucristo está aquí en la tierra, les da duro precisamente a los fariseos, a los legalistas, a los que estaban con la ley, a los que le exigían que no podía sanar a nadie en sábado. ¿Por qué? Pues es sábado y en la ley me dice que no sanes a nadie, que no te muevas. Prácticamente el sábado quietecito. O sea, estaban siguiendo un sistema de sacrificio, estaban siguiendo una aparente ley, o una ley más bien, tratando de obedecer una ley que aparentemente los iba a salvar, aparentemente, medio para calmar su conciencia, como dicen ahora los cocineros, medio para sancochar la conciencia, ¿no? Para que quede tranquilo un rato. Esto precisamente es el problema, esa es la imperfección de este primer pacto, que realmente no servía, solamente servía para mostrar al hombre que era pecador. Por tal motivo, precisamente, esa es la transgresión del primer pacto, por tal motivo, se necesitaba de un Salvador. Juan, en el Juan en 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre estaba condenado a una esclavitud, a la esclavitud del pecado. Por esa razón se necesitaba precisamente de un Salvador, un nuevo pacto, algo que viniera a cambiar el antiguo pacto, como lo vimos en el capítulo 8 de Hebreos. Se necesitaba de un libertador que nos librara del pecado, Mesías. ¿Y solamente quién podía cumplir esa tarea? Solamente Jesús, el Hijo de Dios, podía ser ese mediador perfecto que lograra la reconciliación entre Dios y el hombre. Esto porque en su encarnación, la encarnación del Hijo de Dios tomó sobre sí mismo la naturaleza humana para lograr la redención de la semilla caída de Adán, cumpliendo las exigencias divinas para la reconciliación. Sabemos precisamente que el Señor Jesucristo fue obediente a todo lo que el Señor le mandó, fue incluso obediente a la ley, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y precisamente por su perfecta obediencia, Cristo satisfació las demandas de la ley de Dios. Se le había dado una ley en el antiguo pacto, una ley que el hombre tenía que cumplir, que el hombre no podía cumplir. Sin embargo, Jesucristo sí pudo cumplirla. En Jesucristo se cumplió la ley que Dios había mandado al hombre. Pero para ello Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que dejar a un lado su divinidad y encarnarse como hombre en esta tierra. Y precisamente por su sumisión a la muerte,
su muerte expiatoria en la cruz, Cristo satisfació las demandas de la ira de Dios en contra nuestra. Y como recordarán, la paga del pecado es muerte. Y el ser humano estaba condenado a la muerte. Esa es o era nuestra sanción delante de Dios. Dios es un Dios justo que demanda precisamente justicia. Y si precisamente al quebrantar esas leyes divinas nos hacemos acreedores al castigo de muerte, se necesitaba de alguien que pudiera suplir ese lugar. Como he mencionado, todo lo que se había mencionado en el libro de Hebreos precisamente se habla acerca de los sacrificios que se tenían que hacer, digamos, como una forma simbólica de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, de entregar su vida por nosotros y de esa manera podernos dar paso a nuestro Dios, podernos dar la salvación. Entonces fue fundamentada precisamente la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, dio el pago por nosotros, satisfaciendo la necesidad de justicia divina, como ya he mencionado. Ahí en el libro de Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos, recuerden que les habíamos comentado al principio que éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, si gustan buscar ese versículo, Romanos 5:10. Que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Amén. Mateo 26:28, el mismo Señor Jesucristo nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando el Señor está con sus discípulos, en lo que llamamos la cena del Señor, la última cena, precisamente es de este evento. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que iba ya a morir, iba a ir al Calvario, le dice a sus discípulos, porque esto es mi sangre. A lo mejor en ese momento los discípulos no entendían. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Pero les estaba hablando, estaba haciendo referencia precisamente a todo este sistema sacrificial, derramamiento de sangre de los animalitos para expiar pecado. Les estaba diciendo que Él iba a derramar su sangre precisamente por nosotros. Que por muchos es derramada para remisión de pecados. De esta manera, por medio de su sangre, es como se instituye el sello, se instituye el nuevo pacto y se sella precisamente mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a esto es a lo que se le conoce como el pacto de gracia. El pacto por obras no lo pudimos cumplir. Viene el Señor Jesucristo como nuevo, como mediador, como nos dice el versículo 15 que hemos estado estudiando. Y por medio de su muerte, como también nos habla presente en este versículo 15, el que intervino la muerte para la remisión de pecados, es como nos da esta entrada, nos da esta salvación. Se crea este nuevo pacto, que es el pacto por gracia. Siendo precisamente Jesucristo el mediador eficaz que logra la paz entre Dios y ahora nosotros, sus escogidos, sus hijos. En Romanos 5:1, si gustan buscarlo, Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cómo se logró? Precisamente mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, mediante el derramamiento de su sangre. Sí, ahora sí van observando cómo precisamente lo que era la ley del antiguo pacto, que tenían que cumplir con sacrificios, que tenían que derramar sangre de bueyes, de corderos. Ahora todo esto viene sustituido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora no se tiene que hacer cada cierto tiempo. Ya está hecho una sola vez y para siempre. Ahora, algunos dicen, hay una duda, incluso de alguna manera esa duda en algunas congregaciones está. Ok, estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de gracia, pero nosotros tenemos que hacer algo más.
¿Hay algo más que tengamos que hacer nosotros para ser salvos? La pregunta. Bueno, decimos que no, ¿verdad? Pero ¿y por qué algunos dicen que sí? Bueno, caray, ¿cómo que sí? A ver, explíquenme cómo es eso. Acuérdense que un pacto hay que cumplir ciertas reglas, ¿eh? No, lo que leímos, en un pacto hay que cumplir ciertas reglas. Sin embargo, bueno, algunos dicen de hecho que necesitamos mantener la fe para poder ser salvos. Curioso. En algunas iglesias yo he escuchado muchas veces eso, he escuchado pastores predicar incluso, dicen, ok, es que Jesucristo murió por ti en la cruz, y eres salvo, pero si pecas, te vas al infierno. Si te mueres en pecado, te vas al infierno. Ah, caray. Entonces, ¿te ocupa hacer algo para ser salvo? Seguramente lo han escuchado. Quizás en alguna iglesia quizás lo han escuchado. Es más, actualmente ya algunos están regresando a lo que es precisamente lo que es la ley. En algunas iglesias ya te dicen, es que tienes que cumplir la ley de Dios, tienes que obedecer la ley de Dios. En el sentido de que literalmente casi te tienes que, bueno, nada más falta que tengas que ir a sacrificar un borreguito, ¿no? Que si la ley te dice que no tomas sangre, no puedes comer sangre. Eso eran los testigos de Jehová. O que si la ley te dice no comas mariscos, no puedo comer. La Biblia me dice que no puedo comer mariscos. ¿Se dan cuenta? Muchas congregaciones manejan eso, ¿eh? Congregaciones que se dicen cristianas. Aparentemente dicen, ya Jesucristo ya te salvó, pero tienes que hacer algo para mantener esa salvación. Así lo dicen ellos. No dicen que para ser salvo, dicen que para que mantengas esa salvación tienes que hacer algo. Y muchas veces ese algo es cumplir la ley. Los judaizantes se les llama ahora. Bueno, desde la Biblia, desde el principio se les llamó judaizantes y todavía existen los judaizantes. En muchas iglesias todavía existen judaizantes que tratan de obligarte a que cumplan la ley, nada más falta que se circunciden. ¿Por qué no lo hacen? O te dicen que tienes que portarte bien, porque si te portas mal, de todas maneras te vas a ir al infierno. ¿Me explico? Yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, esas personas que dicen eso, que se tienen que portar bien porque si no se van al infierno, aunque ya creen en Jesucristo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y me quedó presente con un pastor que decía mucho eso. ¿Qué pasa? Ese pastor, por ejemplo, tenía problemas del corazón. Y además, bueno, tenía serios problemas, pero también tenía un carácter un poco fuerte. Yo un poco me preguntaba, ¿y qué pasa si se enoja con su familia? ¿Se llega a enojar con su esposa? ¿O con sus hijos? Y en ese momento le da un infarto y se muere el pastor. Digo, Dios no quiera, ¿verdad? ¿Qué pasaría con él? ¿Se vería al cielo o se vería al infierno? ¿De acuerdo a su teología que él predicaba? Pues estaba condenado porque estaba muriendo en pecado. Se enojó, pecó, ira, pecado. Entonces se va a ir al infierno. Pero era un buen siervo. Pues no, precisamente no se necesita de eso, no necesitamos hacer nada. ¿Por qué? Porque ya Cristo dio su vida por nosotros, Él ya nos limpió de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice, lo vemos en la pantalla. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice en nuestras Biblias, dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y lo que dice? Y esto no de vosotros, ¿pues qué? Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es más, hasta la fe que necesitamos para ser salvos no proviene de nosotros. ¿Sí sabían eso? Proviene de Dios. Viene de Dios. La Biblia muchas veces clara en diferentes pasajes nos habla que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y también nos dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y nos dice que el hombre por sí mismo es malo, es perverso. Y que el hombre nunca por sus propios caminos va a buscar a Dios. La Biblia es clara, lo dice. No hay bueno ni a uno, todos se desviaron a una. No hay quien busque. No hay quien busque, lo está diciendo el Señor. Quien busque a Dios. Es falso de que el hombre por sí mismo pueda venir y hacerse responsable de su salvación. Es falso, no puede. La Biblia es clara y nos está diciendo claro aquí. Nueva versión internacional, este mismo pasaje de Efesios nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Es regalo de Dios.
Él es el que pone en nosotros el querer como Él. Él es el que pone en nosotros esa fe para creer en ese sacrificio que hizo Él en la cruz. Y de hecho por eso se hizo ese sacrificio. Por eso ese pasaje, este versículo 15 nos dice para los llamados, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros somos los llamados, los que hemos venido a Él. Aquí también hay otro punto conflictivo. Habla de algo que se le conoce como predestinación. Seguramente no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar la frase de que Dios es un caballero. ¿La han escuchado hablar? Dios es un caballero. ¿Y saben por qué dicen esa frase? Porque dicen, no, es que Dios no te obliga a hacer nada. Es que Dios no te va a obligar a hacer nada. Él es un caballero, Él deja que tú escojas. No hay mentira tan grande que esa. Dios no es un caballero. Dios es Dios. Es soberano. Él puede ordenar, Él puede decir lo que Él quiera. Él es Dios. Al contrario, al decir que Dios es un caballero, lo estamos rebajando a un nivel humano. Eso no es que Dios, no, es un caballero, no deja que tú escojas. Completamente falso eso. La Biblia es clara y nos dice que todos aquellos que hemos sido llamados somos los escogidos para salvación. Incluso, ojo, aquí viene algo interesante, desde antes de nacer. Es algo que a muchos les cuesta trabajo entender y por eso es que hay mucha controversia en este pasaje, en este punto en particular. Porque dicen, no, pues es que cómo, o sea, si Dios vino a morir por el hombre, para escoger, ¿no? Pero la Biblia es clara y a veces se oye que a lo mejor cruel porque dice, ay, ¿cómo que nada más por unos cuantos? Bueno, pues el Señor así lo instituyó, Él es Dios, Él sabe cómo hace las cosas. Efesios, precisamente ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Voy a invitar para que busquen en sus Biblias Efesios, capítulo 1. Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Qué dice? Nos escogió. Nos escogió, nosotros nos escogimos. Nos escogió, ¿verdad? ¿Desde cuándo nos escogió? ¿Nos escogió desde cuándo? En Él, antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Y antes de la fundación del mundo en Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santificados por medio de Jesucristo. Nuevamente nos está devolviendo a que ya había un acuerdo en la Trinidad desde antes de la fundación, desde antes de la creación del mundo, para que hubiera esta obra redentora, para que viniera el Hijo de Dios, para que viniera Jesucristo al mundo y encarnar, haciéndose hecho hombre y por medio de su sangre, poder darnos la salvación a través de su muerte también. Librarnos de esos pecados, pagar esa deuda que el hombre tiene con Dios. En el mismo capítulo 1 de Efesios, en el versículo 11 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. Nuevamente el versículo 15. Somos llamados para recibir una herencia eterna. Ponemos la siguiente pantalla, por favor. Segunda de Timoteo 1:9 de la Nueva Versión Internacional nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nuevamente, hemos sido llamados para ser salvos y no por nuestras obras,
No es algo que venga de nosotros o porque yo lo haya escogido así, sino porque es un regalo, es porque Él lo quiso, su determinación, y porque decidió darnos ese regalo por medio de Jesucristo. Y lo decidió desde antes de la creación del mundo. Obviamente, pues al ser llamados, pues ahora tenemos una herencia, que también ya lo mencioné en otros pasajes, una herencia eterna, la herencia eterna. Por eso puse este mensaje, herencia de salvación. Porque al final de cuentas, todo esto nos lleva precisamente a tomar una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Precisamente la herencia de la vida eterna. Ahí en Primera de Pedro también habla acerca de esta herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible significa que no se puede marchitar. Ahora, estos tres adjetivos que menciona Pedro acerca de la herencia, a la que ahora tenemos, realmente no buscan describir esta herencia: incontaminada, inmarcesible y reservada, incorruptible. Sino más bien buscaban mencionar lo que no es esta herencia. Es decir, nuestra herencia no se corrompe, no se contamina y no se marchita. No sé, bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido, o han podido, o han cobrado, se han visto digamos, en el caso de cobrar alguna herencia, que les hayan heredado algo, algún tío rico quizás, no sé. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Mi señora madre falleció hace algunos meses y pues tenía una casita, y ahora esa casita pues va a pasar a ser parte de los hijos. Una herencia que nos está dejando. Sin embargo, esta casita pues tiene un pequeño detalle. Ya se pagó lo que es el predial, pero tiene algunas deudas todavía. La casa necesita reparaciones, tiene daños. Donde está construida hay mucha humedad, así que hay que ver la manera de que la humedad no se la coma, no se la acabe. Hay mucho césped también que hay que cortar, y hay que estarle dando mantenimiento cada cierto tiempo. Es una herencia que nuestra señora madre nos dejó. Sin embargo, esa casa pues se corrompe por la misma humedad. Está contaminada porque a cada rato hay hormigas, hay pasto, a veces le pasa a la gente y avienta la basura. Y pues por lo mismo hay daño, pues se está deteriorando. Ese es ejemplo de una herencia que tiene esas características, de que se corrompe, se contamina y se marchita. Sin embargo, la herencia de la que nosotros vamos a ser acreedores, la herencia que nuestro Jesucristo nos da, nuestro Dios nos da, pues no tiene esas características porque no es en este mundo, sino es terrenal, no es aquí en la tierra. Ya antes, no se recuerdan, habíamos hablado cuando hablamos de las promesas precisamente de que Dios le da a Abraham, de que tiene que dejar a su parentela y irse a la tierra prometida, digamos. Era precisamente símbolo de esta herencia. Era precisamente esa tierra, se refiere precisamente a la vida eterna. Esa es nuestra herencia, la vida eterna, la salvación. Y eso pues no se contamina, no se corrompe y no se marchita. Nunca se va a terminar. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos? No es algo que está aquí en la tierra que se vaya a acabar en algún momento, como dice la palabra, donde la orina y el hollín corrompen. Es algo que no tiene final y que es precisamente estar a su lado, que es el mejor regalo que podamos tener. Y ahora sí, los siguientes versículos que vienen aquí en este capítulo 9, en el versículo 16 y 17, hablando precisamente de esta herencia, digamos que nos enfatizan un poco más acerca de esta herencia. Sí, dice este versículo: porque donde hay testamento, versículos 16 y 17 del capítulo 9, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
Aquí hay algo, una palabra en griego que significa, testamento significa diatseke, la palabra que se usa aquí para testamento. Pero esta palabra es la misma que se usa para pacto, es decir, la misma. Anteriormente los versículos que hemos leído en el griego, es la misma palabra, pacto. Si hay una relación de pacto con testamento, si nos da la idea, presenta una relación. La única diferencia, bueno, de hecho también el pacto también se requiere en dos o más partes, el testador y los herederos. La única diferencia es que en el caso del testamento, comúnmente nosotros lo usamos para expresar la última voluntad del testador. En el testamento, pues lo tiene que dictar el testador, es decir, el propietario original. Y este testamento no entra en vigor hasta que no muere el testador. Entonces observen que está remarcando estos versículos, está remarcando un poquito acerca de lo que decía el versículo 15 acerca de la muerte. Fue necesaria la muerte para que entrara el nuevo pacto. Y nuevamente el autor de Hebreos está remarcando esto a su audiencia de que era necesario que Jesucristo muriera para que pudiera ser válido este nuevo pacto. Jesucristo tenía que morir. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto? Muchos, yo he escuchado también a diferentes personas, digamos de alguna forma romántica, por así llamarlo, dicen, ay, no, pobrecito de Jesús, se vino a morir en la cruz. Mejor no hubiera muerto. Uno dice, no, hay por ahí un libro, no recuerdo cómo se llama, pero nada, supuestamente, es una novela más bien. Supuestamente una persona que viaja en el tiempo y el objetivo principal era evitar que Jesucristo muriera. Sin embargo, no lo logra, ¿verdad? Pero era la idea. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz? Bueno, entrar en lo que nos dicen estos versículos. No hubiéramos podido tomar ese testamento, por así llamarlo, esa vida eterna. Simplemente no hubiera habido perdón de pecados. No hubiéramos sido salvos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiéramos podido ser salvos. Así de sencillo. Era necesaria su muerte precisamente. Muerte física. Sabemos que Jesucristo no se quedó físicamente muerto, sino sabemos que Él resucitó al tercer día. Por eso es que en esa resurrección, al vencer la muerte, pues nosotros también podemos, o tenemos también esa promesa de vida eterna. Pero es necesario que Él pudiera morir, entregar su vida a cambio de la nuestra, para que pudiéramos tomar esa herencia, esa salvación, esa herencia de salvación, podamos ser salvos. Amén. Esa es la importancia precisamente de la muerte de Jesucristo. No tuviéramos esperanza, se imaginan, no tuviéramos ni esperanza. Ya ni cumplir la ley, ¿no? Sería un caos completamente. Versículos 18 al 22, ahora nos habla de otro punto importante del sello, el sello del pacto. ¿Con qué se selló el pacto? ¿Nuevo pacto? ¿Con qué se selló el nuevo pacto? Con la muerte, con la sangre de Jesucristo, con la muerte por medio de la sangre de Jesucristo. Si nos retorna precisamente a los primeros versículos del 11 al 14, cuando habla del ritual sacrificial, que tenía que ver el derramamiento de sangre de los animalitos para eximir los pecados de los hebreos, de los israelitas, cubrirlos más bien. Vamos a leer esos versículos 18 al 22. Dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Si vemos cómo el autor de Hebreos amarra lo que viene diciendo en estos versículos. Lo que había mencionado en el 11:14 del derramamiento de sangre, de lo que se tenía que hacer, ahora lo ve reflejado en nuestros pasajes. Y esto que nos habla aquí en el libro de Hebreos es una referencia a lo que está en Éxodo 24. Éxodo 24
del 6 al 8. Voy a leer estos versículos, Éxodo 24, del 6 al 8. Es como una repetición de esto que nos dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, la ley, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? Entonces se ocupaba precisamente del derramamiento de sangre para sellar el primer pacto, el pacto de la ley, el pacto de las obras. Por eso se derramó sangre de los animalitos inocentes. De la misma manera, pues ahora para sellar este segundo pacto, que es el pacto de gracia, pues se ocupó precisamente el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunos dirán: bueno, pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué usarla? ¿Por qué la sangre es tan importante aquí en esto de los pactos? De hecho, a Mateo 26, 28, nuevamente retornando, lo mencionamos un momento: porque esto es mi sangre, no pacto, que por muchos es derramada. Simplemente el Señor marca que este es el sello de la salvación, su sangre derramada en la cruz. Ahora, ¿por qué es necesaria la sangre para la expiación de pecados? ¿Por qué se requiere de la sangre precisamente para esto? Para expiar el pecado, para marcar esos sellos. Bueno, ahí en Levítico 17:11, la respuesta más sencilla a esta pregunta que a veces que se hace: ¿por qué es necesaria la sangre para expiación de pecados? Está clara, la respuesta más clara y sencilla está aquí en Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esa es la respuesta más clara y sencilla de por qué se requiere la sangre. Es un mandamiento de Dios. Pero observen que nos dice al principio de este versículo: porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Cuántos litros tiene? ¿Saben ustedes cuántos litros tiene el hombre en el cuerpo de sangre? 5 más o menos. La verdad. No recuerdo, pero no son muchos. Pero si nos desangramos, físicamente nos morimos. ¿Sí? Necesitamos de la sangre para poder vivir. Eso es, creo que lo fundamental, también el oxígeno, ¿no? Pero sobre todo la sangre. Pero también hay una respuesta, digamos que la sangre es parte de la vida o es necesaria para la vida del hombre. Y también eso nos lleva a otra respuesta que podemos encontrar en Génesis 3. Génesis 3, voy a invitar para que lo busquen, Génesis 3. Vamos a leer de los versículos 6 al 11, se me gusta seguir con la vista. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y más adelante en el versículo 21 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La caída del hombre. Aquí vemos claramente cómo cuando entra el pecado a la tierra por medio de Adán, está la desobediencia de Adán. El Señor había mandado que no comiera un árbol, mas en el cambio desobedecen, tanto Eva como Adán, comen del árbol. Y de acuerdo a lo que nos estamos narrando aquí en la misma Biblia, ¿qué es lo que pasa cuando pecaron?
fueron abiertos los ojos. ¿Y qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos y les dio vergüenza. Su mismo pecado les estaba dando vergüenza. Les mostró el bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y ahora eso les causaba vergüenza. Una desnudez. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Agarraron plantitas y se quisieron coser delantales. Quisieron cubrir su desnudez, quisieron cubrir su pecado con sus propias fuerzas. Es algo muy similar a lo que actualmente muchas personas hacen, tratar de cubrir su pecado, como mencionábamos hace un momento, calmar su conciencia un poquito con algo, con alguna buena obra. Pero no pueden, podrán cubrirlo un momento, pero no van a poder. Con las propias fuerzas no se puede, de la persona no se puede. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Con sus propias fuerzas agarraron hojitas, las cosieron y se quisieron tapar su vergüenza, tapar su pecado, cubrir su pecado. Y aún así cuando el Señor los descubre y baja al huerto y les dice ¿dónde están? Y aún así se esconden, porque no podían estar ante la presencia de Dios. Tal era su pecado que no podían estar ante la presencia de Dios. Así el hombre actualmente. Por mucho que trate de hacer buenas obras, de portarse bien, no puede estar delante de la presencia de Dios por sí mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los vistió. Para que hubiera podido hacer el Señor, nuestro Dios, túnicas de pieles, tuvo que haber matado a un animalito, tuvo que haber sacrificado a algún animalito. Se tuvo que haber derramado la sangre de un ser inocente para poder cubrir el pecado de este mundo. Y de la misma manera, eso es un símbolo, es un tipo de lo que actualmente, o de lo que hizo el Señor Jesucristo más tarde. Por medio de su derramamiento de sangre, un ser inocente tuvo que derramar su sangre para que el hombre pudiera ser libre de este pecado. Y ahora podemos ser vestidos con vestiduras nuevas por medio de la sangre de Jesucristo. La Biblia nos dice, ahora podemos vestirnos de vestiduras blancas por medio de la sangre de Jesucristo. Esa es la importancia de la sangre que se tenía que derramar en la cruz. Aquí es donde entra esa importancia. No sé cuántos han escuchado esta frase de me cubro con la sangre de Cristo. ¿Me han escuchado? ¿Y ustedes creen que eso sea correcto? De acuerdo a lo que acabamos de ver. En algunas congregaciones, bueno, no congregaciones, en algunos movimientos cristianos, ya hago con comillas porque dudo mucho que sean cristianos, se estila mucho esa palabra, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Y por qué usan esa palabra? Pues lo usan simplemente porque quieren, digamos que invocan la cobertura de sangre en sus vidas como una especie de ritual protector. Pretenden librarse de diferentes males, de diversos males. Yo muchas veces lo he escuchado por eso. De hecho, alguna vez en una iglesia me acuerdo que iba a salir de viaje y alguien a mi esposa, no sé si mi esposa se acuerde, que le dijo una hermana, oye, ¿ya oraste por tu marido? Y dije, ay, qué bueno hablar por mí. No, sí, hermana, ya antes de que él se vaya siempre hacemos una oración. Ah, pero ya ungiste sus cosas con la sangre, porque no vaya a haber una lagartona por ahí. Mi esposa quedó, ¿cómo? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Sus cosas con qué? No, sí, yo. Y la hermana nos platicó, dice, no, es que cada que mi marido sale de viaje, agarro su maleta y la unjo con la sangre de Cristo. Pongo manos y unge la maleta para que no venga una lagartona por ahí. Y también lo agarro y lo unjo con la sangre de Cristo para que también le vaya bien, vaya y venga con bien de regreso. Y también agarro su carro, también lo unjo con la sangre de Cristo para que no tenga ningún accidente en el camino. Y nos quedamos después de acá. Para nosotros era nuevo en ese entonces y me quedé así, ¿será? Pero yo tan convencida porque dijo, acuérdense que la sangre de Cristo tiene poder. Y sí, de hecho hay un corito que dice la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder, poder. No sé si conocen ese corito. Pues ese era su argumento, la sangre de Cristo tiene poder y por lo tanto podíamos ungirlos para alejar males, para que podamos ir y venir con bien, para que alguna enfermedad se fuera.
Y hay mucha gente que lo usa, que lo sigue usando todavía. Pero eso no hay nada más errado, erróneo, antibíblico y hasta blasfemo desde mi punto de vista que decir eso. Me unjo con la sangre de Cristo. Eso está completamente mal. La sangre de Cristo no es para eso. Es más, eso es pisotear la sangre desde mi punto de vista. La sangre de Cristo es para salvarnos. Se derramó para salvarnos, para que pudiera ser pagadas nuestras culpas. Para eso se derramó. Ese es el poder de la sangre de Cristo, para limpiarnos de esa maldad que había en nuestras vidas. Y por eso es que ahora podemos ser salvos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo. No para andarnos cubriendo y andar haciendo rituales para que nos vaya bien, para que nos protejan las cosas, para que el carro no se descomponga, para que mi casa esté bien. No, para eso no es. Eso es completamente mal y está mal. Y hermanos, se los comento por si ustedes nos llegan a escuchar, no caigan en eso. No caigan en eso. Porque mucha gente está convencida y lo usan mucho. No, mi hermano, eso está completamente erróneo y está mal. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos y por medio de su sangre es como podemos ahora acceder a la salvación. Nada más. Lo demás, si Dios nos quiere bendecir, gloria a Dios. Y si no nos quiere bendecir, pues también gloria a Dios. ¿Amén? Eso es lo importante. Nos dice primera de Pedro ahí en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No por cosas corruptibles como oro o plata. Para el hombre el oro es lo más valioso que puede haber aquí sobre la tierra, junto con la plata. Pero ni eso es suficiente para podernos dar salvación. Se necesitó la sangre preciosa de Jesucristo, de un cordero sin mancha, un ser inocente, sin contaminación, para que pudiéramos alcanzar esa salvación, para poder ser herederos de la salvación, herederos de la vida eterna. Y es ahí donde precisamente entra nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador. Ahora, eso es precisamente lo que nos da esa mediación entre Dios y nosotros, lo que nos llevó a la reconciliación con el Padre, mediante su sacrificio en la cruz. Y como sumo sacerdote, ahora Él está delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que también nos vamos a portar mal, creo que no, hago la aclaración. Ahora, una vez que hemos sido convertidos, y ese sacrificio precisamente tiene ahora nosotros podemos, con su Santo Espíritu, perdón, que ahora nos ha sido dado, ahora podemos mantenernos en esa santidad que antes no podíamos. Ahora el Espíritu Santo es el que nos dice, el que nos está constantemente trabajando en nuestras vidas. Y si antes éramos de una manera, ahora el Espíritu nos redarguye para que cambiemos nuestra forma de ser. Ahora sí, entra en nuestras conciencias, ahora sí, está trabajando en nuestras conciencias para hacernos ser santos, para santificarnos cada día. Podríamos caer a lo mejor en algún pecado, alguna tentación quizás. Sin embargo, podemos acercarnos ahora a Dios confiadamente y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Buscar siempre estar en la paz y la comunión con nuestro Señor. La salvación ya la tenemos, ya hemos sido salvos, pero ahora tenemos ahora ese compromiso más bien de poder estar en paz con Él, estar en constante reconciliación con Él. Para finalizar, entonces podemos concluir que ante la ineficacia del primer pacto, pues fue necesaria la institución de un nuevo pacto con Jesucristo como mediador, y que solamente por su sangre pudimos ser redimidos de todo pecado, pasados, presentes y futuros. Y ser reconciliados con Dios sellando ese pacto con su sangre preciosa, y de esta manera ahora podemos recibir la herencia de vida eterna. Amén. Bueno, para mí, espero que este mensaje les haya dado ánimos. Yo sé que a veces en el día a día, a veces hay situaciones en que nos apartan un poco de la comunión con Dios. ¿Sí? A veces caemos un poquito en el, ¿cómo podríamos llamarlo? En el olvido quizás de nuestra vida espiritual, de no orar, de no estudiar su palabra. Sin embargo, es importante mantenernos precisamente en paz con nuestro Dios. El Señor ya rompió el velo y ahora podemos venir ante Él confiadamente.
y podamos estar confiadamente ante Él. Entonces busquemos siempre estar en oración con el Padre. A veces también puede estar a lo mejor algo, em, ¿cómo podemos llamarle? No es deprimente, sino bien algo que nos viene a menos cuando vemos a lo mejor una congregación pequeñita o chiquita, o a lo mejor que no vienen los hermanos. Y de hecho a veces algunos hermanos también por eso ya no quieren venir porque somos poquitos. Pero eso no es lo importante, la cantidad de personas que se puedan reunir. O sea, lo importante es podernos gozar con el Padre, ¿sí? De poder convivir con los hermanos en coinonía y poder escuchar su palabra. Y sobre todo estar en paz y a cuentas con Él. Mencioné hace un momento varios ejemplos de algunas malas prácticas que se hacen en iglesias, y déjenme decirles que son iglesias grandes, iglesias, mucha gente, y donde hay mucha ignorancia, y donde hay muchas de estas malas prácticas de Dios es un caballero, de me unge con la sangre de Cristo, y de que te tienes que portar bien porque si no, de todas maneras te vas a limpiar. Entonces, estemos mejor a cuentas con el Señor y busquemos siempre estar delante de su presencia. Amén. Bendito Padre, te quiero dar gracias, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de estar aquí reunidos en este día. Gracias por las oportunidades que nos das. Gracias, Señor, por que has obrado. Yo sé que tú estás haciendo la obra, Señor, y hablando a nuestros corazones, Señor. En tus manos ponemos este mensaje. Tú seas, Señor, quien nos instruya, quien nos redarguya, Señor. Si algo estamos mal, tú nos instruyas, Señor, a cambiarlo, por lo que está mal, Señor, delante de ti. Y también, Señor, te quiero agradecer, Señor. Gracias nuevamente por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Señor, por esa misericordia, Padre, por tu grande misericordia, Señor. Gracias, Señor. De verdad que no hay palabras, no hay forma de agradecerte, Señor, ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, inmerecido, Señor. Gracias, Señor, porque siendo nosotros enemigos, Señor, nos has hecho ahora amigos, Señor, y nos hemos reconciliado contigo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque de verdad, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor, si tu Hijo Jesucristo no hubiera pagado por nosotros en la cruz? ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor? Estaríamos condenados, Señor, definitivamente al eterno sufrimiento, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por tu bendición, Señor, y por tu misericordia, Padre. Y ahora te ruego, mi Dios, para que también aquellos que habrán de ser salvos, Señor, y que quizás en estos momentos andan en el mundo, Señor, nos permita, Señor, llevarles el Evangelio, Señor, nos permitas alcanzarles, Señor, también. Que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a aquellos que lo necesitan, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.